Bien, distinguida concurrencia, alumnos. Pablo Picasso. Me tocó en París la muerte de Pablo Picasso, el 4 de abril de 1973. Entonces, quiero decir que para mí Pablo Picasso ha sido el gran artista del siglo XX. No ha habido otro mayor que él, ¿no? E incluso hasta sus detractores reconocen de que es el mejor, el más grande, el más innovador. Después de él han habido otros, por supuesto, pero él es el que da la campanada para que comience la gente a expresarse en arte. Hablemos primero de Picasso, antes de hablar de mí. Picasso, como todo pintor, también ha tenido influencias. Hasta 1905-6, cuando comienza a tomar idea esa que lo va a hacer famoso, él era simplemente un hombre influenciado por otros artistas. Entre ellos, Henri de Toulouse-Lautrec, por ejemplo, ¿no? Otro que ha tenido mucha influencia en él fue Klimt, ¿no? Ha tenido también el Munch, ¿no? Ha sido muy influenciado por Munch también, ¿no? Y también por Cézanne, y también por casi todos los impresionistas, ¿no? Todo ese es su periodo rosa, periodo azul. Hay un cuadro, por ejemplo, de unos bailarines en el Moulin de la Galette, que es casi una copia de un cuadro de Munch, ¿no? Pero bueno, es normal eso en todo artista que tome buscando diferentes técnicas, diferentes motivos, diferentes cosas. Como dicen los franceses, picando del platito, de cada platito un poquito, ¿no? Hasta encontrar lo que realmente le gusta, ¿no? Aún así, ya en su época azul ya, se encuentran ciertos rasgos que ya son personales de él, ¿no? Y que van a permanecer por toda su vida. Por ejemplo, ese es su sombreado de los saltimbanquis, de los payasos. Ese es su hombro más ancho de un lado que del otro, la cabeza inclinada. Esos son rasgos típicos de la pintura de Picasso que permanecen a través de toda su vida, a través de todos sus estilos, ¿no? Además, prácticamente él inventa el fondo plano. Hasta entonces los artistas siempre habrían tenido que poner algo atrás, ¿no? Ya sea un paisajecito, ya sea una cortina, ya sea una ventana. Pero él agarró y lo pintó todo de un solo color, ¿no? Entonces, ese es uno de los rasgos principales, creo yo, de la pintura de Picasso. Hacia allá, hacia 1905, comienzan a aparecer, por ejemplo, hay un retrato, un autorretrato, donde comienza ya a mostrarse cierta esquematización, cierta simplificación de las formas. Es un autorretrato donde está él con su paleta, así, ¿no? Y eso va a ir llevando poco a poco, por supuesto, hasta Les Demoiselles d'Avignon, su famoso cuadro, las señoritas de Avignon. Avignon no la ciudad de Francia, sino era una calle de Barcelona que era la calle Avignon y que era la calle de los burdeles, ¿no? Entonces las señoritas de Avignon es el cuadro que da el grito de victoria, digamos así, del arte de Picasso, ¿no? ¿Qué más podría decir? Pues que ahora entremos a la influencia que tuvo en mí. Yo comencé, claro, cuando yo tenía 15 años, 12 años, 15 años, aquí no habían, el único que pintaba en Santa Cruz era don Armando Jordán. Y pintaba para él y para su familia y para regalarle a algún amigo,
Eso era todo lo que hacía, ¿no? Nunca tampoco enseñó a nadie, salvo al final ya cuando se formó el Círculo de Bellas Artes, por allá por el año 48, 47, ya él comenzó a enseñar también. Pero era un grupo muy reducido, ¿no? Estaba don Casiano Vaca Pereira, él, después llegó José María Paino, llegó, y por allá por el 49, 50 llegó, ¿no? Yo me recuerdo porque yo iba de cola de mi hermana, ella pasaba clases ahí. Entonces, era muy reducido el círculo. Los alumnos eran 5, 6, y ya tenían modelo vivo, ¿eh? Me recuerdo perfectamente el nombre el apellido del modelo era Carela, un mecánico dental que vivió en San Ignacio de Velasco muchos años después, ¿no? Bien, entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros los que queríamos arte? En primer lugar, no habían libros para leer. Me acuerdo que en un momento dado, por allá por los años 55, así, aparecieron unos libritos así, tamaño de bolsillo, así, que en la tapa había una reproducción y lo demás eran letras nomás, ¿no? Y ahí comenzamos a comprar esos libritos que Gauguin, que Delacroix, que, en fin, sobre todo los impresionistas, ¿no? No sabíamos tampoco cómo se pintaba, ¿no? Sabíamos por las revistas de que se atirantaban las telas y se pintaba sobre la tela. Yo atiranté una tela y pinté un cuadro que parecía un pastel más bien, ¿no? No pastel, el pastel artístico, sino un pastel, una torta, ¿no? Así de grueso y así de blandito, ¿no? Entonces, es una tontera por eso, ¿no? Y poco a poco nos han ido enseñando cosas acá, ¿no? Hemos aprendido prácticamente de los libros, no había otra cosa, ¿no? Entonces, mi primera influencia, puedo decir, fue Jean-Baptiste Camille Corot, famoso paisajista del siglo XIX. Me encantaban esos paisajes que parecía que el viento pasaba por entre los árboles, ¿no? Después me entusiasmaron los impresionistas, sobre todo Cézanne, y así fui avanzando, ¿no? Después ya me gustó Gauguin, Van Gogh. Con los simbolistas nunca tuve mucho apego. No me gustan los cuadros con temática, ¿no? Con mensaje, mejor dicho, ¿no? Entonces, y de pronto comenzaron a aparecer noticias de Picasso, ¿no? Y la primera vez que vi fue una foto de Picasso en la playa con su última esposa, la Jacqueline, con una sombrilla de esas de playa y con una polera a rayas, como de presidiario. Así lo conocí a Picasso yo, en una foto, por supuesto, ¿no? Entonces, y comencé a investigar, comencé a gustarme y comencé a influenciarme. Por ejemplo, es uno de los cuadros más antiguos que tengo memoria yo, ¿no? Yo no me acuerdo si hice otros antes, pero tiene un poco de las casitas de los impresionistas. Entonces, hay algunos rasgos que son picasianos, por supuesto, ¿no? Es una copia casi de un cuadro de Picasso. Claro que no es una copia, pero los elementos sí son copiados, ¿no? Otro es un cuadro en el cual me basé, la temática se me ocurrió, Le déjeuner sur l'herbe, un cuadro de Manet, El desayuno en la hierba. Claro que el cuadro de Manet era muy realista todavía, pero ya yo lo quise hacer estilo Picasso, ¿no?
Y también hay que reconocer que Manet hizo ese mismo. Es un cuadro donde hay unas mujeres bañándose y hay unos canastos con fruta, con comida, ¿no? Y Manet también se basó en otro cuadro más antiguo de la época del barroco, ¿no? O sea que parece que es un tema interesante. Entonces, como pueden ver, ya comencé yo a las líneas rectas, los volúmenes cerrados, todas esas cosas, ¿no? Y comencé a poner colores planos, pero seguía siendo simplemente un pastiche de Picasso, ¿no? Imagínense cuántos pintores han habido en esa época, no solo de Bolivia, de todo el mundo, que han seguido a Picasso. Muchos, muchísimos, ¿no? Y puedo decir que a algunos hasta se les nota hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, Guayasamín es como un hijo de Picasso, ¿no? Prácticamente es más Picasso que lo que hago yo, ¿no? Y así, ¿no? Hay muchos. Entonces, para que ustedes vean la fuerza de la innovación que tenía el trabajo de Picasso, ¿no? Y lo curioso de todo, bueno, él fue el que inventó prácticamente el cubismo junto con Georges Braque, ¿no? Georges Braque para mí era mejor pintor que Picasso, pero Picasso era mejor artista que Braque, ¿no? Porque los cuadros, los colores de Braque son impresionantes, son realmente de gran artista, de gran pintor, pero las innovaciones y el grafismo es de Picasso, y el Picasso es el que gana ahí, ¿no? Entonces, tuvo su gran influencia el cubismo, por supuesto, pero lo curioso es que ahora no se lo enseña en las escuelas, cuando creo yo que debería ser el ABC del artista. Todo aspirante artista debería hacer por lo menos un cuadro cubista para darse cuenta de la diferencia que hay con relación a las otras cosas de más antes, ¿no? Tenemos otro cuadro también, es el Trasnochador, basándome en la canción, ¿no? Yo soy el trasnochador, perdido en la oscuridad y todo eso. Lo hice prácticamente para obsequiárselo a un amigo que era trasnochador. Y por cuestiones del azar de la vida, volvió a mis manos y volvió otra vez a deshacerme de él. Pero la cuestión es que ahí está. Una cosa importante, por ejemplo, de la pintura de Picasso es su composición. La composición tiene muchas rimas plásticas, ¿no? Yo traté de imitar eso, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, el sombrero tiene la misma forma que la luna y las piernas, su ángulo recto, ese se repite como un eco, digamos, ¿no? Y todo está en un mismo plano, no hay profundidad, ¿no? Y eso es una de las características del arte de Picasso. El hombre se olvidó de la perspectiva, ¿no? Mejor dicho, la cambió, ¿no? Ya estoy tratando de salirme un poco yo de esa influencia, ¿no? Ya hay algunos elementos que no son propiamente de la pintura de Picasso, pero sí el enfoque, vamos a decir, la perspectiva, el punto de vista, que es completamente Picasso, ¿no? Visto así, como tomándole una foto a algo, ¿no? Y levantando las partes, por ejemplo, esa gaveta está levantada así para que se vea mejor. Ustedes saben que la teoría del cubismo es que se debe representar las cosas desde diferentes puntos de vista. Tal es así que, por ejemplo, pintaban una mesa, la pintaban de arriba, de acá, de acá, de acá, de acá, y todo en el mismo cuadro. Incluso llegaban a poner las 4 tapitas
de las cuatro patas, ¿no? Que es también una cara de la mesa. Eso naturalmente viene por una relación filosófica que hay de la crítica que hacía Platón con respecto a los pintores, ¿no? Porque Platón decía que los pintores no son hijos de la naturaleza, sino nietos, porque la naturaleza es una, por ejemplo, un catre, digamos, es una idea, ese es el catre. Pero ya cuando el carpintero lo hace, ya es el hijo de la naturaleza. Y viene el pintor y lo pinta de allá hasta acá, y es el nieto ya. Entonces, por supuesto que está refutado eso ahora filosóficamente, unos a favor, otros en contra, pero se tomó esa idea en el cubismo para cambiarle el punto de vista de la manera de mirar un cuadro, ¿no? Entonces, aquí comienzo a volverlo más plano mi trabajo y olvidarme un poco más de Picasso ya, ¿no? Y comienzo a influenciarme ya de algunos otros artistas, como por ejemplo Nicholson. Nicholson me influenció mucho en este cuadro. Aquí podemos ver, por ejemplo, por supuesto que nunca quien pinta un cuadro estilo cubista nunca va a pintar como Picasso, ¿no? Siempre va a pintar de acuerdo a su propia visión de la cosa, ¿no? Yo acá he utilizado como elemento aglutinador la sombra azul esa en todo está, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que Picasso, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, que siempre pone el objeto principal junto con alguna otra cosa medio a un lado del cuadro, no en el centro, ¿no? Entonces, algo de eso hay aquí también. Tenemos a este lado derecho la cabeza de la vaca con el ternero, ¿no? Y el otro está al otro lado ya. Pero la cinta azul esa, que es una sombra, es la que une todo el cuadro, ¿no? Esta es una escultura que hice en esa época de estudiante de la Escuela de Bellas Artes, por supuesto influenciado por Picasso, ¿no? Está hecha en yeso. Algún día la voy a vaciar en bronce, pero siempre me olvido. La tengo en mi baño. Otra escultura que cuando estaba interesado con Marcelo Callagú en tallar madera, él me enseñó a tallar madera, ¿no? Y lo hice bien, pero hice uno nomás, solamente una escultura hice. Aquí también se puede apreciar un poco las exageraciones, digamos, de los volúmenes, sobre todo de los músculos, de los brazos, de las curvas de los brazos y de los hombros de Picasso, ¿no? Por eso lo he puesto este cuadro. Este ya es más moderno, debe ser del 2005, 10, no sé. Pero lo he puesto acá porque tiene algo que ver, o sea, le debe algo a Picasso también. No sé qué, ustedes lo dirán, pero yo creo que todo el arte moderno le debe algo a Picasso, ¿no? Realmente era un hombre demasiado grande. Aquí estoy en una búsqueda de simplificar las líneas y todo, pero siempre con esa idea que llevó a Picasso a hacer lo que hizo, ¿no? Normalmente el pintor, el autor, difícilmente puede hacer una buena crítica de su trabajo, ¿no? Yo simplemente he tratado de mostrar lo que creo que me influenció a mí, pero de todas maneras, más de 15 años estuve yo muy influenciado por Picasso. Así que eso quería decirle y quisiera recordarlo ahora, con sus 50 años de su muerte, un hombre inmortal, un artista inmortal como son los grandes artistas. Muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación. Yo voy a leer un poquito más porque tenía
el temor de divagar mucho como solemos hacer los artistas, así que me voy a aproximar a la obra de Picasso desde el dibujo y ahí vamos a navegar un poquito entre lo que yo creo que podría ser. Para saber lo que se quiere dibujar hay que empezar a hacerlo, decía Pablo Picasso. El dibujo es una forma que tiene el pensamiento de manifestarse sin necesidad de palabras. Quizás la manera más primitiva de poner en evidencia algo. Como diría Deleuze, el arte tiene que ver con una forma de accionar el pensamiento. Dibujar está antes que la escritura. Antes de significar las cosas estaba el dibujo, como resultado de la observación, de la visión propia del sujeto observador. Dibujar es dejar una huella, un rastro. La acción de dibujar la ejercemos todos, hasta que el entorno, con su insistente manera de corromper nuestra libertad, nos apunta de frente y nos hace creer que no podemos, que no sabemos, y luego de algunos años, muchos sentimos que no somos capaces de agarrar un lápiz. Dibujar es conectarse con uno mismo, con nuestro ser íntimo. Se dice que dibujar es también una manera de conectar con otras dimensiones, algo así como magia, un trazo que sale directo de la mente y se aloja en una dimensión parecida a la eternidad. Dibujar es mantener una relación cercana con el papel o con cualquier superficie que acoja nuestras marcas. Nadie sabe cuánto hay que calcular para poder trazar una línea que esté viva. Nadie sabe cuánto cuesta definir un trazo, de un solo trazo, la sustancia de una cosa, dijo Pablo Picasso. Él hablaba sobre la capacidad de dejar sobre el papel o en la tela el trazo que aloje la esencia del objeto o sujeto dibujado, no su forma, no su representación, no una representación de la realidad, sino la vida del opuesto sobre la superficie, la vida afectada por la línea. Pablo Picasso dibujaba todos los días. Picasso tenía una peculiar manera de registrar en su mente lo que veía, era impresionante. Su capacidad de dibujar lo observado era genial. Así es como conocemos ahora El picador amarillo. Esta obra la hizo a sus 8 años, muchos creen que es su primera obra, y la hizo después de acompañar a su papá a una corrida de toros y de quedar impresionado con este personaje. Lo hizo con una maestría en proporciones y en composición que sorprendió a su padre, don José Ruiz Blasco, profesor de dibujo y pintura. Este señor, su papá, fue una gran influencia en el orden académico que tuvo Picasso. Decían que desde los 4 años Picasso dibujaba con guía de su papá. Tanto así que Picasso decía que él quería aprender a dibujar como niño porque siempre dibujó como un gran maestro. Picasso, muchos lo describen en relación con su papá, que tenía una lucha constante. Era una lucha constante entre el hijo, que no quiere seguir las reglas o que prefiere romperlas para no repetir los pasos de su progenitor, y un padre obstinado que sueña que su hijo se convierta en un respetable copiador de obras maestras. Era una pulseta que parecía que Picasso sostiene con su propio ser, hasta el último día, una pelea entre el otro y el presente, quizás una negación. Tenemos esta idea de Picasso como el hombre que posa semidesnudo en su taller sin temor a mostrar su cuerpo envejecido, o el artista adulto de mirada penetrante y polera a rayas, como mencionaba Tito, que desafía su tiempo. Como dice Eugenio Carmona, la imagen que tenemos del último Picasso la proyectamos sobre toda la trayectoria que un artista
que casi fue capaz de cumplir un siglo de vida y un siglo de relación con la experiencia artística. Y claro, también sabemos que Picasso fue un amante torpe y egocéntrico. Entonces, ¿quién es este hombre al que parece no importarle nada más que su creación? ¿Cómo Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispín Crispianiano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso se convierte en Pablo Picasso? Así se llamaba, por cierto. No es mi afán el querer caminar por una revisión histórica ni descifrar algún enigma, pero sí, esta noche, poder relacionar la importancia del dibujo en su vida, o más bien ficcionar, para poder alterar la realidad y dibujar desde aquí, esta noche, un acercamiento a su pensamiento. Estas son unas fotografías de su cuaderno de dibujos. Se dice que él siempre estaba con un cuaderno de dibujos. Las primeras dos, copias a sus 16 años, la primera de Velázquez, la segunda es Goya, y el tercer dibujo es una de sus primeras novias, ya de 19 años. Tenía una capacidad de registrar el instante muy impresionante. ¿Será el dibujo la forma en la que Picasso se relacionaba con el mundo y con su propio cuerpo? ¿Es su cuerpo donde se aloja la línea? ¿Será la línea, su línea, una manera de prolongar su existencia? Es un asunto de vida, al parecer, mirar por medio de la línea, marcar, prolongar, asociar, vivir. Para Picasso, dibujar era vivir. Dejar que su cuerpo se relacione con el afuera. Permitir que su mano se mueva como poseída. Soltar. En medio de este proceso de descubrir la línea y dejarse llevar por el propio trazo, se aloja la creación. Dibujar es percibir el espacio, es masticar el tiempo. Dibujar es moverse sobre la tierra, es sembrar. Dibujar es inventarse una realidad, es irrumpir el espacio vacío. Picasso dibujaba todo lo que le rodeaba. Dialogaba con su momento, era reactivo. La miseria de la guerra, la pérdida, el despojo, el placer, el goce, su posición política, que también era una reacción. No olvidemos que Picasso tuvo contacto con el pensamiento liberal y este lo acompañó en toda su vida. El dibujo es un puente a la realidad, la del mundo y la propia. Picasso dibujaba con los objetos de su presente, con la vida habitada por el caos. El dibujo era el presente, el desorden. El dibujo se convertía en otras cosas también. Se apropia de la materia y se transforma en una escultura, en un artefacto combinado con objetos encontrados o recogidos de su propio taller, que es como el santuario donde pasan las cosas, donde pasa la vida, donde se esconde la muerte. El dibujo está en la pintura, en los gestos de su cuerpo en el espacio, el papel entre las tijeras o el alambre doblado. No hay límites para dibujar. El acto propio de la creación nace a partir de la nada. La nada puede ser ese lugar donde se encuentra lo nuevo y lo anterior, lo que irrumpe, lo que incomoda. La nada es la constante pregunta. Si se sabe lo que se quiere hacer, decía Picasso, ¿para qué hacerlo entonces? Él no buscaba, él salía al encuentro. A ratos me parece que su pulsión era precisamente este vacío, si acaso la propia muerte. La nada, que puede ser el origen, el lugar donde se encuentra la vida y la muerte, cada vez, todos los días. Así como el suspiro, que parece que vacía el aire del pecho, pero a la vez lo reinicia, lo dispone a una nueva inhalación, o una nueva obra, o una continuidad de la línea. Este es un autorretrato realizado 2 años antes de su muerte, como anticipándose a este momento,
Muchos críticos lo llaman el autorretrato calavera por sus trazos. Entonces, dibujar es rechazar la finitud del cuerpo, es extenderlo, es volverlo eterno, es proponer que no hay tiempo o que el tiempo se somete al objeto de arte. Picasso fue el artista más prolífico de la historia. Se dice que podía dibujar 1 hasta 3 cuadros al día. La cantidad de dibujos, grabados, collages, garabatos y textos son cientos de miles. Libretas, apuntes, manchas, insistencia, inmediatez. Hay algo con el tiempo, con dibujar una y otra vez el mismo objeto o sujeto, hasta domarlo, mirarlo desde diferentes puntos, apropiarse de su esencia, mirar, volver a mirar, dibujar con los ojos, con los propios, no con los de la época, y menos con los ojos de las personas que mirarían sus obras. Picasso rechazaba la idea de estilo, de quedarse en un solo lugar. Su pensamiento inquieto comprometía hasta sus propias acciones. Renunciaba a la comodidad. Su línea traspasó fronteras, sus propios límites. Sus dibujos eran estudios de obras de grandes maestros al principio. Su gesto presente, a veces tímido, después desbordante, caprichoso, nada solemne. Retrataba lo que veía y veía lo que quería ver. Se apropió de formas de otros, de otras culturas, se inventó nuevos tiempos. No tenía miedo al vacío, ahí nació. Tinta, lápices, óleos, color, papel, barro y luz. Con sus manos transformaba mundos. Picasso, el nombre que se apropió del hombre, la línea que se hace palabra y sonido, que se transforma en memoria, que resuena después de 50 años. Es todo. Sin duda, Picasso es el artista más grande del siglo XX. Eso no cabe absoluta duda. Para entender Picasso, yo quiero llegar a un punto primero, la ruptura. ¿Ya? Es el punto que más me interesa de Picasso. Entonces, para entender la ruptura de Picasso, tendría que intentar encuadrarlo rápidamente el tiempo de Picasso. Nace en 1881, por ahí. Entonces, mismo por ósmosis, él pega el impresionismo, que ya es un avance de cambio, ¿no? Ya más luego Picasso, luego el impresionismo, quiero ubicarlo bien, la genialidad de Picasso, cómo entender la genialidad de Picasso. Hay un impresionismo que cuando Picasso comienza a pintar ya entra en deceso. Entonces Picasso viene y hace parte de lo llamado post-impresionismo. Ahí están sus fases azules, sus fases rosadas, ya desprovista de esa alegría, de esa luz, de todo lo que comandó el impresionismo. Un impresionismo enfermo, triste, cansado. Y ahí en todo eso Picasso ya se traslada a París. Por supuesto, Picasso va a París con todo un sacrificio de inmigrante, de lo que querrá, con un objetivo trazado directo en su cabeza. Quiero ser el mejor, quiero ser el genio, quiero ser el grande. Bueno, entonces hace desde su llegada, hablemos un poquito, un paréntesis. Hijo de un catedrático de Barcelona, de pintura, él ya a sus 15 años era un gran pintor, ¿ya? Era un buen pintor. A sus 20 ya vendía. Él no necesitaba ninguna búsqueda ni ninguna nada, porque él ya era un pintor consolidado. Llega a París, que ya Barcelona era casi un París, ¿no? Pero París era la Meca. Entonces él llegando a París, por supuesto, quien alguna vez emigró va a saber cómo es. Uno no se va de su tierra a ser uno más.
Uno se va con las bolas bien puestas a triunfar, a cualquier precio. Entonces, él hace parte de unas vanguardias que ya venían así gestándose en París desde el comienzo del siglo, dentro de esto llamado postimpresionismo. Esas vanguardias buscaban el rompimiento total, la ruptura. Un siglo nuevo entraba y un siglo viejo ya no cabía. Las normas de ese viejo siglo, dictadas por una burguesía, por una clase media, ya no calzaban, ya quedaban chicas, apretaban. Había una efervescencia de la búsqueda de lo nuevo, tremenda, a cualquier precio. Eso era general en esa élite vanguardista que París estaba, ¿no? En eso se ve una gran exposición de arte africano. Entonces ahí va la búsqueda de Picasso en un arte primitivo, en un arte ibérico y tal vez egipcio, tal se inspira. Él al llegar a París ya se ubica en la mata, en la efervescencia de la vanguardia. Hace una fuerte amistad con Henri Matisse, que ya era una persona sólida en su búsqueda. Las diferencias de edad tal vez no sean como las vemos nosotros. Se vivía menos y 15 años era mucho para un pibe Picasso y un viejo Matisse. Se las sabía todas. Matisse era un caballero con una cultura increíble, ¿ya? Y con una búsqueda que por supuesto Picasso se fascinó. Entonces se dio modos o ya pertenecía más o menos a esa rosca y fue directo a Matisse. Absorbió todo lo que pudo sacar de Matisse, inclusive lo de las máscaras. Él fue a esta exposición y luego fue a la casa de Matisse, como siempre de vez en cuando lo hacía. Y Matisse tenía una considerable colección de máscaras africanas. Ahí vino el gran fascinio del primitivo, ¿no? Y bueno, le sacó más provecho que el mismo Matisse a las máscaras. Vuelvo a lo que me interesa hablar, la ruptura. ¿Cómo se da la ruptura en Picasso? Un siglo que busca, a como sea, la diferencia de un siglo pasado. El impresionismo, él pensó que ya había quebrado, que ya era un estilo maldito. Creo que hay que ubicar la palabra maldito para ubicar el tiempo. El impresionismo llega a medio camino de propuestas como Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, ¿no? Que ya venían, digamos, y ya Apollinaire la agarra y la destruye totalmente la historia pasada. El impresionismo yo creo que era medio camino. Cuando Picasso entra en escena, el impresionismo dejó de ser maldito. Ya fue absorbido por la crítica, por las galerías, ya era dentro del establishment. Entonces venía un siglo que no sabíamos, no, yo no estaba todavía, no se sabía a qué iba a abrir este siglo. Venía con un montón de innovaciones, ya se sospechaba de una sociedad totalmente mecánica, industrial, no industrial ya había sido. No se sabía a qué venía el siglo XX, qué traía el siglo XX. Se sabía que iba a haber un fuerte desprendimiento del siglo XIX, que iba a haber una ruptura total. Se sabía, digamos, que el impresionismo todavía cargaba con la vieja escuela, con las normas rígidas. No se olviden que el impresionismo, él pensó haberla quebrado cuando la pintura llega a un extremo cansador de ese estilo victoriano, del neoclásico, rígido a todo. Es una maravilla el neoclásico, pero al mismo tiempo, ¡pocha! Hay que tenerla, ¿no? Para poder observarte un estilo victoriano de eso. Es demasiado preso a los rigores de la exigencia de las academias. El impresionismo la cortó, pero no la cortó lo suficiente como para poderse avanzar al siglo XX. Ahí viene la historia. ¿Cuál es el gran momento de Picasso? ¿Cuál es la gran ruptura de Picasso? Había que ser el mejor. Había que romperla absolutamente todas las cosas del pasado. No se permitía nada avanzar.
es el velo que tenía que ser rasgado para poder vislumbrar para frente el siglo XX. Es maravilloso el tiempo. Yo creo que la humanidad no va a volver a vivir, o no sé, tal vez después de un fin, ¿no? Un cambio de estos no hubo, creo, en la historia tan fuerte, donde todo se fragmentó, todo el yo se quedó fragmentado, se quedó en la nada. Lo de venir era insospechado, no se sabía para dónde dirigirse. Era un campo total y absolutamente nuevo el que se tendría que caminar para frente y no se sabían las pautas. Se sabía que la academia nos tenía hasta acá. No queríamos ningún lazo con ese rigor absurdo de limitar el arte, aprisionar el arte. El impresionismo soltó un poco y Picasso vio en esa búsqueda que la tenían estas vanguardias. Tenemos que romper la historia. No había ningún discurso más. ¿Ya? Tenían que romperla como sea. Otro punto que hago paréntesis. Picasso era una persona que sabía absolutamente todo lo que había sucedido en el arte. Todas las técnicas él las había aprendido. Todos los estilos los sabía. ¿Ya? Entonces era una persona con mucho instrumento sabido, altamente conocido, tanto que te comenzaba un cuadro, te pintaba un poco de impresionismo, otro poco de... y te los mezclaba. Era un tipo totalmente conocedor del arte de la pintura. Entonces, ¿cómo un Picasso puede, en ese momento, con un ego feroz? Matisse dominaba la escena en París de la vanguardia. Era culto, era de París. Entonces, en eso tal vez hubo un exceso de confianza en este que llegaba y lo admiraba. Porque esa relación Picasso-Matisse es el amor convertido en odio, la admiración convertida en rival, ¿ya? Entonces, no separemos esa parte de Picasso de triunfar, a como dé lugar, como sea. Quiero romperlas. Bueno, Picasso rasgó el velo de los tiempos. Acabó toda la historia y comenzó una absolutamente nueva y fue después de un junte entre las putas de Avillon, llega a su casa y crea la tal señorita de Avignon. Otro hablar. No es un ímpetu loco, ni improvisado, ni nada. Ya venía en ese estudio, no nos olvidemos, como habló Tito, hubo Cézanne, ¿ya? Que Cézanne le dio el primer paso, el primer inicio a la fragmentación, ¿ya? Bueno, esta vanguardia desde el comienzo del siglo vino con esa, tanto que para las señoritas de Avignon hay un montón de bosquejos. Entre 1906 y 1907, creo que fue en 1907, realizó esta obra, que fue guardada 10 años, bla, bla. Pero el fenómeno que a mí me llama más la atención, ciertamente Picasso era un gran conocedor del arte, sabía cómo manejar el arte en cualquiera de sus estilos. Tenía una formación y un conocimiento pleno del arte clásico, una admiración profunda y total a Grecia y a sus raíces ibéricas, por supuesto, ¿no? En toda su obra denotamos la influencia del dibujo griego. Tauromaquias y para allá es un absurdo. Toda la obra creo que está obedeciendo ciertos rigores de composición y temática también. Entonces hay que entender la genialidad de Picasso. No se la puede entender sin ubicarse en el tiempo. No se puede entender el cubismo por cubismo sin ver qué significaba el cubismo en su tiempo. Entonces es un momento de la historia que surge el genio de Picasso. Verdaderamente es un genio. Rompió todo ese cansador rigor de la academia
y abrió, rasgó todo, esa es mi palabra, no encuentro otra, el velo lo acuchilló como acuchillaron una virgen mía, así lo pienso, para abrir un espacio. Todas las posibilidades en la pintura fueron dadas a partir de las señoritas de Avillon. Fue elaborando el cubismo, por supuesto, junto con Braque, Juan Gris, bla, 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 pero ese no, lo importante para mí es el momento en que él rompe, en que él quebra, separa los tiempos, una nueva historia, la forma, y me encanta ver esa furia, ¿ya? Que está debida a un ego y a una ambición desmedida, absolutamente desmedida. Él tenía que ser el mejor, para eso fue a París y para eso se sacrificó. Y si se le pregunta a Matisse, se da 3 vueltas en su cajón porque le dio la cuchillada en el coto. Entonces, no se puede negar la importancia, no se puede negar la grandeza, no se puede negar que a partir de las señoritas de Avillon viene una libertad en la pintura, una búsqueda, una desconstrucción total de lo arquilosado, construido en los tiempos. ¿Ya? Rompió, la modernidad llegó. Ahora, ¿qué viene después de una desconstrucción? ¿Qué viene después de un bombazo de Hiroshima? ¿Qué viene? Ahí está la bomba, explotó. Viene a reconstruir Hiroshima con las necesidades que la época, que ya no es la misma, viene. Entonces nuestro recuerdito de volver a edificar ciertas cosas de Hiroshima, pero en un contexto moderno que sirva para la modernidad. ¿Qué es el cubismo? ¿Qué es Picasso? Picasso es una desconstrucción absoluta, un bombazo a todo lo que había hasta entonces. Abrió un montón de corrientes, infinitas podrían ser. Él mismo fue para una, para otra, dejó el cubismo y se fue para otra y ahí nacieron otros. Es único, no puede haber otro porque solamente Picasso es como cualquier genio, es ubicado en ese instante donde el reloj da una vuelta y en ese instante suceden las cosas y el reloj sigue avanzando, los tiempos se transforman en otro, la mente, las necesidades, los instrumentos son otros y todo vuelve como un reloj a punto de partida, que fue lo que él llevó, y a seguir girando. No nos podemos quedar en cubismo. Dios mío, 100 años de cubismo. La tutti. Nunca se consideró bella la pintura de Picasso, jamás. Se venía de una belleza neoclásica, de una luz armoniosa del impresionismo, y aquí había que hacer para quebrarla un opuesto. Y entre el opuesto que se plantea estaba lo feo. Bueno, por si acaso, mucho de lo que he hablado es sobre mi propia experiencia de la ruptura. Yo soy el de la ruptura de estos lares. Entonces, la ruptura que Picasso dio siempre me interesó, siempre la estudié y como Tito dice, no creo que haya un solo pintor que en algún momento no haya experimentado Picasso. Como tampoco creo que haya pintor que no haya experimentado Da Vinci, Botticelli. ¿Cómo no? El extremo de lo bello y la ruptura absoluta y total de Picasso. Y muy clásico, por supuesto, ¿ya? Pero dejo claro, admiro sobre todo la ruptura y la ruptura que únicamente se la pudo mandar él en cuestiones de ubicación, de tiempo y espacio. ¿No es cierto? Pero no es época más de cubismo. Por favor, es época, estamos en un momento, imaginémonos un reloj, la vida. ¡Pum! Punto de ruptura. Ruptura, paz, 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 experimentar la libertad así, al libertinaje prácticamente en la tela, en el arte. Y llega el momento también donde ese libertinaje comienza a incorporar. ¿Y cuál es la búsqueda del ser humano en el arte? Yo siempre creeré que es la belleza. Entonces, estamos en un momento camino hacia la belleza, indudablemente.